Muy buenos días. Hoy, en el día 315, leeremos los capítulos 6 y 7 del libro de los Hechos. Comencemos. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los Libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Ahora leeremos el capítulo 7. El sumo sacerdote dijo entonces: ¿es esto así? Y él dijo: varones hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. Y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aún para sentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así: que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó el 8º día, e Isaac a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José.
Y enviando José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquén y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquén. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz diciendo, varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que le apareció en la zarza, que se le apareció en la zarza. Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida para darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificios al ídolo y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios y en el desierto por 40 años casa de Israel? Antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moló y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David.
Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley y por disposición de ángeles y no la guardasteis, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Ahora yo quiero invitarte a que meditemos y reflexionemos acerca de estos dos capítulos que hemos leído. En el capítulo 6 vemos, el Señor nos enseña que el Espíritu Santo nos usa. Lo primero que vemos en este capítulo es que no hay iglesia perfecta. Y eso lo vemos en el versículo 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Vemos que no hay iglesia perfecta. Aquí inicia un problema de murmuración. Aunque esta iglesia se veía tan linda, se veía unida, se veía que todos traían sus posesiones, que nadie decía llamar suyo nada, sino que lo vendía y lo traía a los pies de los apóstoles para que lo repartieran y todos tuvieran las cosas en común, oraban, compartían el pan, las oraciones, crecían en gran número. Hubo un problema, inició con un problema de murmuración entre los griegos, entre los que tenían habla griega y, y los que eran de habla hebrea. Y esto nos muestra por qué la iglesia no era perfecta, porque somos una iglesia que está compuesta de seres humanos y tenemos una naturaleza pecaminosa y necesitamos que Dios nos limpie todos los días, nos purifique todos los días, nos ayude todos los días. Muchas personas dicen, yo para qué voy a una iglesia si esa iglesia está llena de hipócritas. Y la verdad es que necesitamos de Dios. Somos una iglesia que reconocemos que necesitamos al Señor, que no somos perfectos, que somos seres que necesitamos del Señor. Y si no vas a una iglesia porque está llena de hipócritas, no podrías ir a ningún lugar, porque en todo lugar hay gente necesitada de Dios. Cada persona juega un papel importante en la iglesia. Y eso lo vemos en el versículo 2 que dice así. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las misas. Es importante que entendamos que cada uno tenemos un papel importante, algunos sirviendo en las mesas, otros puede ser orando, otro puede ser siendo líder de célula, otro puede ser en el servicio de la alabanza, otro puede ser en la predicación de la palabra. Yo no sé cuál sea el llamado que tú tienes, pero dile al Señor que te muestre y permite que tu vida sea un instrumento de bendición en la iglesia donde estás.
Cuando servimos a Dios necesitamos de Él. Versículo 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Para yo poder tener buen testimonio, para yo poder tener sabiduría, para yo poder tener al Espíritu Santo, necesito tener a Dios. Necesito de Dios. Yo no puedo servir esperando lucirme, esperando ser reconocida. Yo necesito servir tras bambalines, necesito servir como donde Dios me haya puesto y saber que debo buscar la presencia de Dios porque solo a través de Dios puedo servirle a aquellos que Dios ha creado. El pastor no está llamado a hacerlo todo, versículo 4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. El contexto de este versículo es que han escogido personas llenas del Espíritu Santo, de sabiduría, de buen testimonio que les ayude a servir en las mesas. Como pastores somos llamados a servir, pero también necesitamos la ayuda de muchos otros que sirvan con nosotros a los fieles a la iglesia. No podemos hacerlo todos solos. Un llamado a alcanzar a todos. Versículo 7. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Qué rico es alcanzar a todas las personas, qué rico es ganar a todas las personas, qué rico es que todas las personas se enamoren de la palabra y reconozcan que solo a través de Cristo está la salvación. Llamados a ser llenos de gracia y del Espíritu. Versículo 8. Y Esteban, lleno de gracia y del poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamados los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Qué lindo es que nosotros seamos llenos de gracia, seamos llenos del Espíritu, así otros se levanten contra nosotros, que siempre persista en nuestro corazón el tener esa presencia de Dios en nuestra vida, que Dios nos ayude, que aunque otros nos ultrajen, persistamos en ser fieles a Dios, versículo 15. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, refiriéndose a Esteban, vieron su rostro como el rostro de un ángel. El contexto de este versículo es que hubo personas que se levantaron contra él y levantaron blasfemia contra él para que Esteban fuese asesinado. Y cuando le miraron, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Él no dejó que se le saliera su ira, su enojo, su viejo hombre, como decimos algunos, sino que él permitió que su corazón siguiera mostrando a Jesús, modelando a Jesús. En el capítulo 7 podemos ver que necesitamos la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo. Y vemos que no se trata de nosotros, se trata de Dios. Versículos 1 al 3, que dice así, versículos 1 al 3. Dice, el sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Cuando dices esto así se refiere a las calumnias que estaban levantando contra Esteban y el sumo sacerdote le estaba preguntando a Esteban, ¿es esto así? Y él dijo, varones hermanos y padres, oí. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Qué lindo es que Esteban empieza a defenderse. Qué lindo es que Esteban empieza a declarar la palabra de Dios. Porque Esteban sabe que no se trata de él, se trata de Dios. ¿Qué nos mueve a actuar? Versículo 9. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto. Qué triste es que muchas veces nos mueve a actuar la envidia, nos mueve a actuar el engaño, nos mueve a actuar la malicia. ¿Qué nos mueve a actuar? Que Dios nos ayude. Cuando Dios está con nosotros, permite que las tribulaciones ayuden a nuestro bien. Y eso lo vemos en los versículos 9 al 10. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto. Pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracias y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa.
¿Cuántas veces pasamos por momentos difíciles? Pero como dice la palabra de Dios, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Eso le pasó a José. Mientras el enemigo obra con astucia, Dios obra con su gracia y misericordia. Y eso lo vemos en los versículos 19 al 20, que dice así. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo en que el rey actuó con astucia, nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Nótese que muchas veces el enemigo actúa con astucia, pero déjeme decirte que al mismo tiempo Dios está actuando con gracia y misericordia. ¿En quién tenemos que confiar? En el Dios poderoso, nuestro Dios de gracia que nos sostiene, que Él siempre tiene el control, Él nunca lo pierde. Dios ha visto nuestra aflicción, Él ha oído nuestro gemido y Él ha descendido para librarnos. Versículos 3, versículos 34, versículo 34, que dice así. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su gemido y he descendido para librarlos. Ahora pues, ve, te enviaré a Egipto. Permite que Dios pueda obrar en tu vida. Entiende que tú le importas a Dios, nosotros le importamos al Señor. Él ha visto nuestra aflicción, Él ha escuchado nuestro gemido, Él ha descendido para ayudarnos. No nos resistamos a su voz. Si le escuchamos, no endurezcamos nuestro corazón. Permitamos que Dios nos siga hablando. Versículo 51, que dice de la siguiente manera. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Quiero terminar esta meditación con la siguiente pregunta. ¿Qué tal tú? ¿Estamos dispuestos a escuchar la voz de Dios o tendremos un corazón endurecido y sordo a su voz? Quiero desearte un feliz día y que Dios te bendiga.